bienvenidos a la 99.9. Qué tarde de sol que tenemos, con un clima que no es lo más lindo, pero claro, nos permite tener una tarde linda, saludable, con buena temperatura, con buen clima para nuestra ciudad, y ya con un clima que nos va metiendo de a poquito en lo que va a ser el regreso a la actividad futbolística oficial después del campeonato del mundo obtenido en Qatar, de nuestra selección argentina, del equipo de Lionel Scaloni, en búsqueda de el largo tramo. Muchos por ahí lo toman como una celebración todavía de lo que pasó hace ya 3 meses eternos, y que quizás hasta sea una celebración de ese título obtenido en continuado, y que también se va a extender a Santiago del Estero, al segundo partido de esta llave, y hasta un poquito más incluso, diría, con las próximas presentaciones y la celebración de lo que significa sentir esto que hace tiempo que Argentina no sentía y que muchos están sintiendo por primera vez, que es ser campeón del mundo, y que todo ese sueño que depositamos muchos argentinos, no todos claramente, cada vez que la selección juega un campeonato del mundo de fútbol, finalmente se llega a ese objetivo que había quedado trunco hace pocos años atrás con aquella selección de Sabela, en definitiva. Pero digo, muchos por ahí tomarán el partido contra Panamá como un, si se quiere, festejo, ¿no? Como una fiesta posterior a la obtención del título, como celebración. Pero en realidad no es ni más ni menos que el inicio del ciclo hacia el próximo campeonato del mundo. Y esto, por la manera de trabajar que han tenido hasta aquí, para el cuerpo técnico también pasa a ser un dato sobresaliente, porque por eso han incorporado al grupo de jugadores convocados a un buen número de jugadores que algunos ni siquiera tuvieron la posibilidad de participar en el ciclo anterior. Ya eso indica que se está pensando hacia el próximo campeonato del mundo, con este formato tan particular que va a tener, de agregar más selecciones, durar más días y demás. Es, si bien para el argentino, para la gente que va a concurrir al Estadio Monumental, para el hincha pasional, es la celebración, para el cuerpo técnico de la selección argentina es el inicio del nuevo año deportivo y del nuevo ciclo hacia el campeonato del mundo en Norteamérica, ¿no? En todo el continente, en definitiva, con unas pocas sedes en Canadá, la mayoría en Estados Unidos y algunas otras en México, en definitiva. Por eso es importante también empezar a ver algunas cositas de cómo Scaloni empieza a sostener este grupo, que está en una etapa también de transición entre los Messi, Di María, Otamendi, que se están empezando a despedir de la selección. Ya los habíamos retirado hace un tiempo, pero bueno, después de semejante demostración de vigencia que han tenido en los últimos años, no podemos decir que están cerca del retiro, ¿no? Porque decís, pucha, si hasta hace 3 meses jugaron como jugaron, hoy no puede decir que están en el tramo final. Pero saben que están transitando hacia ese lugar. Incluso tanto Di María, Messi, hasta el propio Otamendi, por poner 3 de los más representativos y de mayor edad incluso, todavía no saben cómo van a llegar a ese mundial. No saben si van a estar físicamente en lo que el fútbol mundial requiera en ese momento. Porque también de acá a 3 años y medio más puede ser que el fútbol sea incluso más rápido, más veloz, más dinámico que lo que es actualmente. Dependerá de todos esos factores. Pero atrás vienen empujando los otros, algunos ya metidos en este ciclo, ¿no? Los Thiago Almada, que fue convocado justamente después de las bajas de último momento que sufrió el seleccionado antes del Mundial, para poder vivir esa experiencia desde adentro. Jugadores con una enorme proyección. Lamentablemente en esa lista no lo tendremos a Alejandro Garnacho, que realmente parece ser uno de los jugadores determinantes a futuro para la Argentina, pero sí los tenemos a Julián Álvarez, a todos estos jugadores que
hasta antes del Mundial los teníamos ahí como una rotación interesante, como jugadores de calidad para la rotación, y sin embargo, como Enzo Fernández también, se terminaron ganando un espacio extraordinario para que Argentina pueda ser campeón del mundo. Es el inicio de un nuevo camino. A pesar de que los protagonistas en su mayoría son los mismos, es un nuevo camino. Y es un aire renovado, porque no es la misma selección argentina. Es una selección campeona del mundo. Es una selección a la cual, si ya de por sí a la Argentina siempre todos le querían ganar, porque jugás contra Argentina y te mostrás ante Argentina, es como cuando todos los equipos del fútbol argentino se enfrentan con Boca, con River, con Racing, con Independiente. Quieren demostrar en esos partidos que están a la altura y que se están mostrando para que esos equipos después también tengan su interés en poder contratarlos a futuro. Bueno, con las selecciones pasa lo mismo. Tenés delante al campeón del mundo y le querés ganar. Querés decir, yo le gané a este equipo que es campeón del mundo y que ha perdido un partido de los últimos 50, ¿no? Que fue aquel fatídico con Arabia Saudita que nos hizo replantear, nosotros, no el cuerpo técnico evidentemente, muchas cosas en aquel momento. Bueno, todo ese camino se empieza a transitar y hoy realmente, como si fuese el propio Nicolás Otamendi despejando absolutamente todos los centros que le tiraban, brindó una conferencia Scaloni donde la verdad que da gusto escuchar las conferencias de Scaloni. Desde que llegó, no es un tipo rimbombante en su forma de hablar, no es un tipo que te va a tirar un epíteto que no corresponda como para después hacerse viral y todas esas cosas. No es Pipo Gorosito, por ejemplo, que últimamente no sé qué le pasa, insisto, algo mal está en él, no era tan así y ahora está, pero irradiando ya todo eso, casi como que lo tomó como una forma de ser específicamente. Digo, pero los conceptos que deja son muy claros. Y cuando no quiere entrar en líos, no entra en líos y lo dice en la cara. Esto no corresponde. No, me parece que está de más. Y hoy le tiraron varios centros en ese sentido, hasta el de Matteo Retegui con la selección italiana. Y la verdad los terminó tirando a la segunda bandeja de una manera muy prolija. Además, ¿no? Porque no te da ni para la repregunta. Incluso en uno de los temas controversiales que después escucharemos un ratito, le tiraron como una repregunta con el famoso tema de Rodrigo de Paul, ¿no? Y sus declaraciones de si era o no la mejor selección argentina de la historia. Y la sacó de taquito, la sacó tranquilo y le volvieron a insistir en lo mismo y la volvió a sacar tranquilo. Porque no merece la pena meternos en esa discordia inútil, en ese círculo vicioso del cual no sacamos nada, porque no termina nunca la discusión. Porque es una cuestión de gustos. Es como bien decía Menotti en su momento, ante la pregunta ¿quién es mejor, Maradona o Pelé? Es un sinsentido, porque la pregunta es ¿quién te gusta más? Y ahí es donde entra la suspicacia, lo que cada uno piensa, lo que cada uno ha vivido y experimentado viendo a jugadores de este nivel. Y ya después es todo subjetivo, no suspicacia, subjetivo. Pasa a ser todo tan subjetivo que no lo podés discutir, porque es lo que piensa la persona, lo que siente en ese momento, y es lo que pensó y sintió Rodrigo de Paul en ese momento. La verdad que, bueno, después escucharemos un tramito, pero otra vez una conferencia de prensa en un tono muy tranquilo, digno de un líder de grupo como lo es Scaloni, con las características que no siempre pensamos que tiene que tener un líder de grupo, ¿no? Siempre pensamos que tiene que andar a los gritos, que tiene que andar golpeando la mesa, porque en este país parecen habernos enseñado en este último tiempo que el que grita más fuerte tiene la razón, y acá no es así la historia, sino que por el contrario, se habla bajito, se habla tranquilo y con conceptos muy claros, y lo hace así todo el cuerpo técnico, el Ratón Ayala, Pablo Aimar, Walter Samuel, hablan poco, pero cada vez que hablan son muy calmados para expresar lo que piensan y lo que sienten. Ayer tuvimos fútbol, dejamos de lado un cachito la selección, que es uno de los ejes de esta semana, para hablar de Alvarado, porque Alvarado ayer tuvo un partido que, si nos ponemos a analizar en, les diría, 92, 93 minutos, no jugó bien. Y prácticamente les diría, no pudo patear al arco, lo cual es un dato significativo. Un partido muy trabado, un partido donde los dos planteles estaban jugando mucho. Alvarado metió, trabó, luchó porque sabía que no podía volver a perder, porque había ganado ante Güemes y había recuperado un terreno que al menos de visitante no podía
retroceder en ese sentido. Y se metió tanto en esa lucha que le costó jugar. Y ahí es donde, bueno, en su momento lo aprovechó Morón a través de un gol de Berterame en el primer tiempo para ponerse en ventaja, y tuvo más situaciones. Lungarzo fue figura, fue clave para sacar un par de situaciones que tenían destino de gol. Bueno, al final del partido, un Albertengo que estaba con algunos problemitas en la espalda y por eso no fue titular, tuvo la oportunidad y entró a los 42 y a los 47 metió el gol. O sea, tuvo 5 minutos en cancha y le quedó la que le tenía que quedar. El delantero no falló, está enfocado, está iluminado. Es un buen delantero, sabe cómo posicionarse, sabe cómo jugar. Incluso ayer jugando como segundo 9, con Gularte entre los centrales, sosteniendo a los centrales y chocando. El uruguayo tiene eso de ir mucho, de chocar. Así se genera el rebote, que para la gente de Morón fue con falta. Yo no veo infracción. Esa lucha constante de Gularte contra los centrales termina generando la pelota hacia el medio, que toma Albertengo y la clava contra el palo a los 47 del segundo tiempo. Pero digo, ya desde el primer partido que jugó Mauro Albertengo destacábamos, tuvo 2 mano a mano, no los pudo definir bien, pero el 9 te quedó 2 veces mano a mano con el arquero en el primer partido, cuando hacía una semana que había llegado y se había sumado al plantel. Recordamos que Albertengo fue la incorporación sobre el cierre del mercado de pases. Bueno, ahí está empezando a responder. El otro día tuvo una clara, no pudo cabecear en el área chica, sino para donde cabecear era gol, porque el arquero estaba jugadísimo, y el gol. Y ahora entra, tiene unos pocos minutos y también resuelve con gol un partido que era muy difícil. Y por eso el punto tiene sabor a punto importante, porque no jugó bien Alvarado, porque le costó el partido, porque lo trabajó, lo luchó, lo peleó, pero no lo pudo jugar bien. Y se estaba yendo con una derrota prácticamente consumada, quedaban apenas unos minutos, y ahí el gol de Albertengo es como que libera un poco la situación de, bueno, por lo menos nos hemos traído un punto de este partido, que sirve para no caer además en la tabla de posiciones, porque si ayer Alvarado perdía el partido, iba a quedar con 6 unidades, e iba a quedar ahí peleando con Güemes para no entrar en la zona de esta especie de promoción para no descender que va a tener esta temporada la Primera Nacional, ¿no? Morón salía de ese último lugar, San Telmo quedaba último, pero bueno, todo eso no pasó por esa aparición fugaz de Albertengo. Y Joao Rodríguez, que fue importante, que entró, se hizo cargo de la pelota, generó infracciones, protegió el balón, tocó y se asoció con los compañeros, sobre todo con José Luis Fernández, y fue importante. Está saliendo de un desgarro, no está al 100% y por eso jugó el tramo final del partido nada más. Pero empezamos a ver ahora también algo que no pudimos ver de Joao, porque también ingresó contra San Martín de San Juan en el debut del campeonato, y ahí se rompe, se desgarra, y no lo pudimos ver en esa función. Ayer vimos un poquito, y fue interesante lo que hizo el colombiano. Claro, hay que sostenerlo en el tiempo, cada rival es distinto, cada partido es distinto, y habrá que ver qué puede hacer ahora Alvarado frente a Almirante Brown. El plantel ya está en Mar del Plata, llegó esta mañana, llegó a las 6:30 de la mañana, porque terminaron tipo 11 de la noche, se bañaron en el vestuario, subieron al micro y se vinieron. Y entrenaron ahí, se bajaron del micro, hicieron un poquito de tiempo, entrenaron, liviano por supuesto, y ahora van a volver a entrenar mañana por la tarde, ¿sí? Y ya después le va a quedar jueves y viernes, y se terminó la historia. Ya se viene el puntero del campeonato, Almirante Brown, al estadio José María Minela el sábado a las 7 de la tarde, con un Alvarado que, si miramos la tabla de posiciones, decimos, perdió un solo partido de los 6 que jugó. Pero el tema que fuese 0-6 con Patronato, que dolió muchísimo. Si ese partido lo perdía 1-0, aún sin jugar bien, decíamos, bueno, pero no está tan mal Alvarado. Pero ese golpe en ese momento fue duro. Y si eso le sumamos, porque a veces los resultados son injustos, ingratos, le sumamos el análisis del rendimiento, bueno, tampoco ha rendido como se esperaba el equipo. Veremos si con
un Joao Rodríguez más recuperado, un Albertengo que pueda jugar todo el partido, y un poco de recuperar esa dinámica que tuvo contra Güemes, empieza a despegar definitivamente el equipo de Vigevani, que hasta aquí ha podido mostrar poco en lo que va del campeonato, ¿no? Veremos cómo es esta historia, porque claramente falta un tramo largo de campeonato y a veces la paciencia justamente no es una de las virtudes que tengan principalmente los hinchas, que son los que primero en ese sentido empiezan a insistir, pero lo cierto y lo concreto es que no jugó bien, lo sabe el entrenador, lo sabe el cuerpo técnico, lo saben los jugadores, pero pudo rescatar un punto que puede ser importante. Habrá que ver cómo sigue la historia, que es otro de los datos a tener en cuenta. Hoy ya se dieron a conocer los árbitros para lo que van a ser los 2 partidos del fin de semana. Alvarado con Almirante Brown el sábado, y el domingo Aldosivi contra Chacarita, otro que tiene el Tiburón, un rival difícil el próximo fin de semana. Ayer tuvimos también en materia de básquetbol la presentación de Kimberley en General Pico, segundo partido en esa localidad pampeana. Ya había perdido con Ferro y ayer le tocó perder con Independiente. Sigue sin poder ganar fuera de casa, 10 partidos jugados, 3 victorias, 7 derrotas para el equipo de Cavaco, que ayer no contó además con Maxi Maciel, su jugador más experimentado. Y hoy es momento de Peñarol. Hoy le toca en esta seguidilla de partidos al equipo Mil Rayitas en Misiones, enfrentando a Oberá, uno de los mejores equipos de la temporada. Vamos a estar hablando de ello también. Ya viajó, estamos viendo si podemos contar, aunque sea con un pequeño testimonio a la distancia, ya viajó hacia el Reino Unido Romina Giselle Sosa, la boxeadora oriunda originalmente de Termas de Riondo, en Santiago del Estero, radicada en la ciudad de Mar del Plata hace un tiempo largo. Toda su carrera amateur y su carrera profesional la comenzó y la desarrolló aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y yo no quiero errar con el dato, estuve tratando de averiguar, pero no me contestaron. Para mí es la primera boxeadora femenina en Mar del Plata que va a pelear en el exterior y mucho más a Europa. No tengo registro, no tenemos muchas boxeadoras profesionales femeninas, y la mayoría han hecho experiencia en el ámbito local. No tengo, o no se me viene a la cabeza ningún nombre de alguna boxeadora marplatense que vaya a pelear al exterior, y mucho menos a Europa. Por ahí sí fueron a Uruguay, a Brasil, países limítrofes es un poco más sencillo, pero en este caso ella va a formar parte de una larguísima velada, tiene un montón de combates, como suele suceder en Europa. En Estados Unidos también hacen veladas de 10, 12 peleas profesionales, una locura. Bueno, en este caso ella se va a enfrentar con la invicta Chloe Watson en Bolton, en Lancaster, en este caso en el Bolton Whites Hotel. No lo googleé, ahora lo voy a googlear, no me quiero imaginar lo que debe ser el hotel ese, ¿no? Pero bueno, allí hay una velada de boxeo con otro protagonista argentino, que es Brian Suárez, que va en búsqueda de un cinturón. El nacido en Hurlingham va contra Lyndon Arthur. Va a ser el combate de fondo con un título mundial en juego de la Organización Mundial de Boxeo, que está vacante. Y bueno, dentro de esa nómina aparece Romina Sosa y aparece también Facundo Reuken Kona Arce, un viejo conocido de los boxeadores de Mar del Plata, enfrentado a varios, y bueno, va a estar allí peleando en Inglaterra dentro de esta cartelera en el Reino Unido, y que bueno, vamos a ver qué suerte corren todos ellos, ¿no? Ha peleado Reuken Kona Arce 2 veces con Matías Leiva, con el campeón sudamericano, incluso lo retó por la corona sudamericana y le ganó el marplatense. Ya había peleado antes con él y también le había ganado. Bueno, es un boxeador de un largo recorrido que ha peleado también con Brian Leiva en su momento, con otro de los hermanos. Y hoy hay boxeo, hoy pelea Maravilla Martínez en el Luna Park, cumpliendo un sueño personal, porque él no tuvo oportunidad de formar parte de grandes carteleras. En realidad es un festival bastante particular, porque primero que es un martes, ¿no? O sea, es bastante particular de boxeo un martes de por sí. Y después que tiene que ver con el lanzamiento de la serie de Ringo Bonavena. Y bueno, en ese contexto, en el Luna Park, va a haber 4 peleas: Brian Arregui, Sebastián Castillo, Laureano Ciuto
y la presencia de Sergio Martínez, de Maravilla Martínez, ante John Teherán, un colombiano de San Onofre, de 38 años, también, bueno, como para no exponerse demasiado, boxeador que está, qué sé yo, todavía tiene latente la idea de ser campeón del mundo. Lo veo complicado, 48 años, pero bueno, va a sumar una pelea más a su extenso palmarés. En estos momentos tiene 61 peleas Sergio Martínez en su haber, ¿no? No es poco, seguramente para cualquier boxeador, y sigue peleando aún con sus casi 50 años, ¿no? Increíble. Bueno, un poquito de todo lo que hablaremos. Hay más cuestiones. Tenemos pádel profesional en la ciudad de Mar del Plata, tenemos por supuesto el tenis con el Master 1000 de Miami. Vamos a estar hablando de todas estas cuestiones, pero bueno, vos nos podés acompañar como siempre a través de nuestra línea de WhatsApp en el 223-564-0696. Esa es la vía de comunicación con la 99.9, solo por WhatsApp, mensaje de voz o de texto, lo que prefieras, pero a través de esa vía solamente nos podés dejar tu mensaje. Nos vamos a la pausa. 17:21, 51 iba a decir. Que estaba apurado. 17:21 la hora en la ciudad de Mar del Plata. Ya venimos. Opina y participá con tus mensajes de audio por WhatsApp 223-564-0696. Marca Deportiva Radio.